Los últimos 20 años el Chelsea es el mejor equipo de Inglaterra. No voy a mentirles que el Chelsea me sorprendió en este Mundial de Clubes. No me parece que juegue de una manera espectacular, de una manera vistosa o que termine goleando los partidos. Y aún así se ha plantado en la final del Mundial de Clubes. Pero, bueno, la realidad es que está a un partido de ser el campeón del mundo a nivel de clubes. Vamos a repasar un poco los últimos años del Chelsea. Cómo ha llegado a ser uno de los mejores equipos del mundo. Cómo ha logrado meterse en el Big Six. Aquí está. Muchachos, miren, quiero que presten muchísima atención a esto. En 1989, que tampoco es hace tantos años, el Chelsea estaba en la Second Division. Aquí vamos a verlo. Bueno, la Championship de 1988-89. Y aquí está. ¡No! ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? Muchachos, la Championship de 1989 fue histórica. Es que pueden ver, a ver, hoy te muestran esta tabla y tú piensas que es de Premier. Tú piensas que este es de Premier. Pero hay otro evento en el que hizo grande al Chelsea y enseguida se los voy a mostrar. Roman Abramovich llega al Chelsea en 2003. Y es justamente en ese año que la historia del Chelsea comienza a cambiar. Porque enseguida se los voy a mostrar. Pero quiero que sepan, que entiendan, que la adquisición del ruso Roman Abramovich del equipo Blue es un punto de inflexión en la historia de este equipo. Una vez que Roman Abramovich adquiere el Chelsea en 2003, prácticamente de inmediato el equipo se convierte en uno de los más ricos del mundo y se posiciona para llevarse los mejores jugadores del mercado. Es decir, es el momento en el que comienza a comprar los mejores jugadores. El Chelsea tenía una Premier en 1955, cuando ni siquiera se llamaba Premier League, era la First Division, la primera división de Inglaterra. Y después tuvo que esperar hasta 2005 para volver a conquistarla. Y la gana de manera consecutiva porque la gana en 2005 y en 2006. ¿Ya se dan cuenta cómo cambia Abramovich la historia del Chelsea? Pero para entrar verdaderamente a la historia del fútbol, para posicionarte entre los equipos más importantes del mundo, tienes que haber ganado una Champions. Consigue llegar a la final en 2008 contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. El Chelsea en semifinales elimina al Liverpool en un partido épico. Y en los mejores años de Liverpool. Primera final en la historia del Chelsea. Aquí está, gol de Cristiano. Bueno, esta además es el primer gol en una final de Champions para el bicho. Y ahí llega el empate de Frankie Lampard. Bueno, esa noche tuve la mala suerte de perder a Drogba. Bueno, y aquí está, la tanda de penales. Tal vez una de las manchas en la carrera de Cristiano es haber fallado este penal en la final de la Champions contra el Chelsea. Terry se resbala porque, si se fijan, estaba lloviendo ese día en Rusia, en Moscú, y van a ver que es el penal que le termina dando el título al Manchester United. Y ahí está, la última Champions del Manchester United en su historia y la primera final perdida para el Chelsea, la primera y única de momento, ¿no? Abramovich llega al Chelsea en 2003 y en 2008 llegan a una final de Champions después de un dominio en Inglaterra, con Premiers, con FA Cups, con Copas de la Liga. El Chelsea, por supuesto que no podía rendirse ahí, porque después llega la épica Champions del 2012. ¿Por qué digo épica? Primero porque el Chelsea no era candidato de entrada en esa Champions. Yo creo que el candidato número uno era el Barcelona, que venía de ganar la última en 2011. Contexto, el Barcelona había perdido 1-0 el partido de ida. Era un equipazo el Barcelona, era el Barça de Guardiola, que venía de ganar la Champions. Entonces no tenía que ser muy difícil remontar un 1-0 contra un Chelsea que no era candidato y que acababa de cambiar de entrenador 6 meses atrás. Comienza la temporada 11-12 con André Villas-Boas.
con André Villas-Boas y llega Roberto Di Matteo como interino. El Chelsea, por cierto, se queda con uno menos, claro. Roja para John Terry al minuto 36. El Chelsea tenía que jugar prácticamente un tiempo y más con uno menos. Este es gol de Iniesta. Miren, el Barcelona en el minuto 43 ya había dado vuelta a la serie. En este momento el Barça estaba jugando la final de la Champions. Minuto 45. Pase filtrado para Ramírez y que define de gran manera. Messi. Para la final. Y al travesaño. Al travesaño. Messi falló un penal esa noche. El Barça necesitaba un gol. Minuto 90. Hay un despeje que le cae justo al niño Torres, que amaga a Víctor Valdés, y baldazo de agua fría para los culés, y después nos regala una de las mejores finales de Champions que se han visto en la historia. A ver, contexto. Primero, el Chelsea tenía que ganar la Champions contra el Bayern Múnich en la casa del Bayern Múnich, en el Allianz Arena. Es que el Chelsea no tenía prácticamente, te diría, posibilidades reales de ganarle al Bayern Múnich. Era un equipazo dirigido por Jupp Heynckes. Ahí está. Gol de Müller. Con esto el Bayern Múnich era campeón de Europa. Este córner es histórico, ¿eh? Miren cómo cabecea Drogba. No, brutal. Y después, lamentablemente, Drogba pasa de héroe a villano porque ocasiona un penal. Robben contra Sech y la tapa Sech. Esto, por cierto, en el tiempo extra. Nos vamos a los penales. Y esta de Bastian Schweinsteiger, que va al palo. Drogba tenía que hacer un gol, podía ser el héroe de su Chelsea. De un Chelsea al que había llegado por pedido de Mourinho hace muchos años, que había sido parte de esa final en 2008 contra el Manchester United, donde fue expulsado. Podía reivindicarse, podía renacer y ser el gran héroe, no solo por el gol en el tiempo extra, sino por este penal. Este penal que le termina dando al Chelsea la primera Champions de su historia. Una de las Champions más inesperadas. Y al año siguiente juega la Europa League y llega a la final contra el Benfica. Y llega el primer gol del Chelsea. Ahí está. ¿De quién iba a ser si no es el niño Torres? Penal para el Benfica y gol del Benfica. Hasta que llega Ivanovic, cómo no. Uno de los capitanes de ese equipo, qué cabezazo que mete, coronándose en la Europa League después de que un año antes lo había hecho en Champions. Pueden ser tranquilamente los mejores años en la historia del Chelsea, ¿eh? Después de eso, bueno, el Chelsea tuvo un par de años buenos porque gana, por ejemplo, la Premier del 2015, gana la Premier también del 2017, y es en 2019 cuando vuelve a encontrarse con un momento dorado. Vuelve a clasificarse a la final de la Europa League. 2019, Chelsea-Arsenal, la final de la Europa League. Y aquí está, el primer gol del Chelsea, de Giroud. Giroud, que por cierto, años antes había jugado en el Arsenal. Pedrito, Pedrito, Dios mío, qué jugador Pedrito. Y pensar que sigue en la élite. Hazard de penal. Y bueno, era una paliza del Chelsea al Arsenal. Y el Chelsea lo liquida en el minuto 71 con este gol de Eden Hazard. Y es justamente después de esa final que ficha por el Real Madrid. Así que podemos decir que este Hazard del 2019... es el último gran Hazard que hemos visto en la historia. Bueno, se coronaba con una nueva Europa League. No quedaría ahí porque se repetiría una historia similar a lo que habíamos visto entre 2012 y 2013. Porque en 2019 gana la Europa League. Y en 2021 el Chelsea no era un gran equipo. Los dirigía Frank Lampard. No hace un mal trabajo, pese a que estaba muy limitado en cuanto a la plantilla. Pero en su segunda temporada le comienza a ir mal, lo destituyen y llega Thomas Tuchel, que es quien revoluciona absolutamente todo. Porque se repite la historia de cambiar de entrenador a mitad de temporada. Tuchel, que un año antes había perdido la final de la Champions con el PSG contra el Bayern Múnich, tendría su revancha. No, por cierto, no solo Tuchel, Thiago Silva también. Una final otra vez a la que el Chelsea no llega como el equipo favorito, El favorito era el City. El proyecto Guardiola llevaba muchísimos años más gestionándose. O gestándose, como sea que lo quieran llamar. El Chelsea no había sido favorito en ninguna de sus llaves. Porque en octavos elimina al Atlético de Madrid sin ser favorito. Elimina al Porto en cuartos de final. Contra el Porto sí era favorito, pero bueno, entendemos que era el Porto. Y en semifinales elimina al Real Madrid de Zidane. Ese día yo creo que Guardiola se equivoca mucho en el planteamiento, pero bueno, sin quitarle mérito al Chelsea,
que juega muy bien esa final, la verdad. Ese día no sé qué le dio Guardiola por sentar a Rodri. No me digan que con Rodri acá, en esta posición, este balón que le mete Mason Mount a Havertz no pasa. Muy mal parado el Manchester City y aquí está el gol, probablemente el gol más importante en la carrera de Kai Havertz. Y así es, como el Chelsea era campeón de Europa por segunda vez y por segunda vez habiendo cambiado de entrenador a mitad de temporada y por segunda vez sin haber sido el equipo favorito. Ahí está el Chelsea levantando su segunda Champions. Y si ustedes creían que esto terminaba acá, están totalmente equivocados. Después, miren, viene una época un poco oscura por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Roman Abramovich es obligado a vender el club y es que llega Todd Boehly. Yo he criticado muchísimo a Todd Boehly porque ha comenzado a hacer cosas pues un poquito cuestionables, como armar un equipo de 200 jugadores o fichar todo lo que se mueve, por ejemplo. Y pese a que con Pochettino le costó, vuelven a ganar una final europea, esta vez contra el Betis, la Conference League. Terminaban de liquidar con este gol de Moisés Caicedo y el Chelsea era campeón de la Conference League y se convertía en el primer equipo en la historia del fútbol en ganar las 3 competiciones europeas. Yo voy a tirar un facto. Los últimos 20 años el Chelsea es el mejor equipo de Inglaterra. Ha ganado los 3 títulos europeos. Y eso, podemos decir los 4. ¿Por qué? Ha ganado Champions, 2 Champions, ha ganado Europa Leagues, 2 Europa Leagues y ha ganado una Conference League. Ningún equipo lo ha hecho. Inglés, ningún equipo inglés. El Manchester City dominó la Premier League los últimos años, pero solo ganó una Champions. El Manchester United en los últimos 20 años gana la Champions en 2008, tuvo buenos años en la Premier y ya. Y bueno, y gana sí también la Europa League de 2017. El Liverpool ganó 2 Champions, en los últimos 20 años ganó 2 Champions, la del 2005 y la del 2019, además juega 2 finales más, contra el Real Madrid las 2. Pero en Europa League nada, por ejemplo. Conference League tampoco la juega, es verdad. Pero el Chelsea, 2 Champions, 2 Europa Leagues, una Conference, también ganó Copa de la UEFA, Supercopa de la UEFA, y hoy está en la final del Mundial de Clubes. Y es que creo que esto también puede terminar de decantar la balanza a favor del Chelsea, porque el Chelsea está jugando el Mundial de Clubes y llegó a la final. El Liverpool se está perdiendo la primera edición del Mundial de Clubes. Como el Chelsea desde 2003, desde que lo adquiere Abramovich, pasa a ser otro totalmente diferente y no tarda mucho en conseguir sus logros, como sí lo han hecho otros equipos, como el Manchester City, que tardó muchísimo, el PSG ni qué decir, el Chelsea 2003, adquisición millonaria, 2008 primera final de Champions, 2012 primera Champions, ya está. Lo consiguen en menos de 10 años, en cuestión de 9 exactamente. Creo que lo más meritorio para mí, hablando de ese Chelsea, es que lo hacen sin ser favoritos. Hoy se ha metido a la final del Mundial de Clubes y creo que eso también pesa muchísimo para sostener y para argumentar mi facto, por lo menos.